Hola a todos, el día de hoy les vamos a presentar el brazo robótico modelo OWI 535, bautizado como SAM. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Moquegua, de octavo ciclo del curso de robótica. SAM, nuestro brazo robótico, tiene 5 grados de libertad, con una capacidad de poder levantar hasta 100 gramos como máximo. Y cuenta con un LED de luz en la parte delantera de la pinza para poder alumbrar el objeto que está maniobrando. Bueno, OWI es un kit de segunda generación que enseña lo básico en mecánica y electrónica. Nuestro brazo robótico ha sido construido usando motores DC y se controla mediante interruptores. El robot tiene 5 grados de libertad. Esto significa que se puede mover en 5 modos independientes. Los 5 diferentes movimientos son creados en 5 diferentes articulaciones base. Esta articulación permite el desplazamiento en 270 grados de movimiento rotacional. Hombro. Esta articulación permite el desplazamiento en 180 grados de movimiento rotacional. Codo. Esta articulación permite el desplazamiento en 300 grados de movimiento rotacional. Muñeca, que permite el desplazamiento en 120 grados de movimiento rotacional. Y por último la pinza, que permite un desplazamiento de 4.5 centímetros de movimiento lineal. El brazo está hecho de plástico ligero. La mayoría de las partes que soportan estrés también están hechas de plástico. Los motores DC usados en el brazo robótico son motores pequeños, de altas RPM y bajo torque. Para incrementar el torque de los motores, cada motor está conectado a una caja de engranajes. Las partes de la caja de engranajes son usados dentro de la construcción del brazo robótico. A pesar de que las cajas de engranaje incrementan el torque del motor, el brazo robótico no es capaz de cargar o mover una gran cantidad de peso. El peso máximo recomendado es de 100 gramos. El brazo robótico puede ser controlado a mano usando un panel de control. El panel de control tiene 5 interruptores para controlar los 5 motores DC que controlan las diferentes articulaciones del robot. Podemos conectar el robot a una PC usando su puerto USB y el kit de interfaz del robot. La interfaz USB del robot se conecta a una computadora personal. La interfaz se conecta al puerto USB. Lo primero que hacemos es desempacar las partes del plástico y las separamos de las placas que los contienen. Y luego desempacamos los motores. Separamos las piezas necesarias para armar las cajas de los engranajes. Una vez armados, ubicamos los engranajes y los motores dentro de las cajas para los 4 motores. Desempacamos lo que es la base y la caja de la batería. Armamos la caja de la batería y la base y colocamos el motor base dentro de la base. Luego colocamos el motor del hombro. Armamos las uniones entre las articulaciones de hombro, codo y muñeca. Luego desempacamos y sacamos las piezas de la pinza y empezamos a armar. Luego repetimos el proceso para el otro lado de la pinza. Colocamos la luz LED en el extremo final de la pinza. Colocamos la pinza al extremo final del brazo robótico. Desempacamos las partes del panel de control. Armamos el panel de control colocando la placa de control. Y terminamos armando el panel de control. Luego conectamos el panel de control a la placa colocada sobre la caja de baterías del brazo robótico. Luego le adicionamos el componente de conexión USB-PC. Desempacamos el kit de conexión USB. Reemplazamos la placa por otra que permite la interconexión USB. Al conectar el brazo robótico a la PC, instalamos el driver que viene incluido en el CD del kit.
Después de instalarlo, nos debe aparecer el mensaje de que el dispositivo ha sido reconocido. Además de esto, el CD incluye un pequeño programa que permite controlar el brazo robótico. Posee dos modos de control básico y de programa. Identificación del protocolo USB. El dispositivo es controlado por 3 comandos de byte enviados vía USB. El formato del comando es byte 0, byte 1 y byte 2. Cada byte controla un grupo de características del brazo. Todos los motores pueden ser controlados independientemente. La mayoría de los comandos inician la acción, que es continuada hasta que la siguiente acción es señalada. El byte 00 es usado globalmente para detener la acción. Byte 0. El primer byte controla la pinza, el codo, el hombro y la muñeca. Los bits son asignados de la siguiente forma. Como pueden ver en el cuadro, son agrupados: el 0 y el 1 controlan la pinza, el 2 y el 3 la muñeca, 4 y 5 codo y 6 y 7 hombro. Para las articulaciones, las combinaciones de bits para la pinza es 00 para que no se mueva, 01 cerrar, 10 abrir. Los tres restantes, la muñeca, el codo y el hombro, en 00 no se mueve, 01 arriba y 10 abajo. A continuación se deja unos ejemplos de comandos de muestra activando un único motor que se muestra en los cuadros. El segundo byte, que es el byte 1, se encarga del control de base en el segundo byte. Los bits están asignados como sigue: número de bits 01 nos controla lo que es la base, y la combinación de bits en 00 no se mueve, 01 rotar en sentido de reloj y 10 rotar contra sentido de reloj. Un cuadro que nos muestra los comandos de muestra. El último byte es el byte 2. Este byte se encarga de controlar la luz del LED dentro de la pinza. Los bits son asignados como sigue: solo se necesita el bit número 0 para controlar el LED, y las combinaciones que tiene es 0 apagado y 1 encendido. Es un ejemplo que nos muestra los comandos de muestra. En resumen, los 3 bytes, el primer byte 0 nos controla el hombro, el codo, la muñeca y la pinza. El byte 1 solo se necesitan los dos primeros para controlar la base de rotación. En el byte 2 se necesita solo el primer bit para el encendido y apagado del LED. Entrenando el modelo de voz. Creando el vocabulario. El primer paso es decidirse por el vocabulario de comandos. El brazo robótico tiene 3 articulaciones, un manipulador, así como también una base rotatoria. Adicionalmente tiene un LED blanco de iluminación en el manipulador. El vocabulario escogido consiste de las palabras shoulder, hombro, elbow, codo, wrist, muñeca, grip, pinza, light, luz, on, off, encender, apagar, up, down, arriba, abajo, open, close, abrir, cerrar. Luego usamos esto para construir el archivo de vocabulario del robot en formato HTK. Cada palabra necesita ser decompuesta en sus fonemas, esto es, cada unidad de sonido en la palabra. En el inglés usualmente se usan 44 fonemas. Joint especifica el tipo de palabra que usamos para crear el comando gramático, como se describe en la sección siguiente. Creando la gramática. Ahora necesitamos crear una gramática. Los lenguajes pueden tener gramáticas complejas. Nuestro robot solo necesita entender un grupo pequeño de ellas. Ahora designamos las oraciones posibles, como articulación más arriba abajo, pinza más abrir cerrar, luz más encendido apagado, izquierda derecha. En donde articulación puede referirse al hombro, codo o muñeca. Lo que esto significa es que una oración puede ser codo arriba o codo abajo, pero no hombro abrir. Las gramáticas son formalmente descritas usando la forma Backus, NER o BNF para acortar. Entrenando el modelo. Para entrenar el modelo acústico necesitamos grabar nuestras muestras de voz. Algún software de grabación de sonido como Audacity nos será de ayuda. Debemos asegurarnos de grabar la voz de un ambiente razonablemente tranquilo, en un tono y volumen de voz calmados. Se aconseja dejar 0.5 segundos de silencio al inicio y al final de la grabación.
La documentación VoxForge presenta más detalles sobre cómo grabar las muestras de voz. En resumen, necesitamos grabar sample1.wav, sample2.wav y así sucesivamente un archivo WAV por línea en el archivo prompts de abajo. Si se desea añadir más palabras al vocabulario, entonces se recomienda colocar esas palabras en el archivo prompts. Poniendo todo en conjunto. Para la documentación VoxForge, crear un folder llamado VoxForge en un directorio Home, así como también VoxForge/auto y VoxForge/htk scripts. También crea VoxForge/auto/train, VoxForge/auto/train/wap, VoxForge/auto/train/mfc y VoxForge/lexicon. Ahora colocamos simple.grammar, simple.voca y prompts en VoxForge/auto. Coloca todos los archivos WAP en VoxForge/auto/train/wap. Descomprime el archivo HTK samples de la página de HTK y pone los siguientes scripts en VoxForge/htk scripts. Coloca el archivo VoxForge/lexicon en VoxForge/lexicon. Ahora la carpeta VoxForge/auto en terminal ejecutamos. En la carpeta VoxForge/auto creamos un archivo llamado codetrain.scp y lo leemos. Descargamos y extraemos los scripts necesarios para compilar el modelo, descargados de VoxForge, en nuestro directorio VoxForge/auto/scripts y en el mismo folder ejecutamos el comando htk compile model.sh. Si esto compila el modelo sin generar errores, entonces estamos listos para empezar el reconocimiento. Nos dirigimos a la dirección VoxForge/auto y ejecutamos. Julius deberá esperar a la entrada de voz por el micrófono. Si hablas en el micrófono, por ejemplo, elbow up, entonces debería imprimir en donde CMS score 1 indica la confidencia de la oración. En este caso, silencio, palabra, palabra, silencio. Score 1 muestra el puntaje Viterbi, calculado por Julius. Todo lo que necesitamos hacer ahora es filtrar estas líneas y usarlas para controlar el brazo robótico. Construcción del código. Al inicio del código importamos los módulos requeridos. PSpec es un módulo para crear pseudo TTI que podemos conectar al decodificador LPCSR de Julius para obtener sus salidas. Una vez que hemos obtenido dichas salidas, podemos filtrar las líneas que necesitamos, principalmente Sentence1 y CMScore1, y filtrar los resultados de baja confidencia, para finalmente enviar dichos comandos a través de la conexión USB del brazo robótico. Obteniendo la salida. Con PSpec, iniciar Julius o obtener la salida en bloques es bastante sencillo. Existen muchos modos de filtrar las salidas deseadas y los puntajes de confidencia. Primero, necesitamos determinar si una salida está siquiera siendo generada. Aquí usamos el módulo de expresiones regulares de Python, RE, lo colocamos al inicio del programa en Python. Después de asegurarnos de haber obtenido una oración, podemos procesar el bloque de texto y extraer Sentence1, CMScore1 y Score1. En esta función hemos definido el criterio de 0.999 para CMScore1 y menos 13.000 para Score1. Podemos reducir estos valores hasta que obtengamos mayor robustez y consistencia o un mejor entrenamiento del modelo acústico. Si la salida pasa todas las pruebas, podemos pasar el comando a la función processSentence para que mueva el brazo robótico. El código en Python necesita configurar los bits de control del USB de forma apropiada para mover los motores. Elegimos enviar comandos de 1 segundo para mover los motores y luego detenerlos automáticamente. Esto nos evita tener que decir en cada momento stop mientras el brazo robótico llega a los límites de su movimiento. Pero la desventaja es que tenemos que enviar comandos repetitivamente para obtener el movimiento que deseamos. Para hacer esto necesitamos importar dos módulos, el módulo Time de Python y el módulo PyUSB que requiere libUSB para interactuar con los dispositivos USB. Ahora que la salida ha sido filtrada y ha sido probada su confidencia, la oración puede ser procesada para mover el brazo. Esta función simplemente elige los comandos y los envía a la función correcta. Para usar el módulo PyUSB necesitamos configurar el dispositivo usando el método setConfiguration. Esta es la función main principal.
Después de haber elegido el USB, enviamos los comandos al brazo robótico configurando el nivel medio entre 1 y 2, para luego hacer un cambio izquierdo de bit, lo cual es lo mismo que multiplicarlo por 2 a la n. Luego usamos PyUSB para enviar el comando. Creamos una función similar para la base y finalmente para el LED. Ahora guardamos el código Python con el nombre robotarm_voice_ctl.py en la carpeta box4auto en la que habíamos entrenado nuestro modelo, y en la terminal de Ubuntu ejecutamos. Después de esto, al hablar al micrófono debería reconocer nuestra voz y entregarnos los resultados para Sentence1 y CMScore1. En el caso de que no hubieran errores y de que el brazo robótico estuviera conectado, deberíamos ser capaces de moverlo. Discusión. Escogimos el brazo robot porque era económico, relativamente rápido de ensamblar y fácil de codificar, pero al pasar el tiempo nos dimos cuenta que se requería entrenar al robot, es decir, tuvimos que ingresar instrucciones para que el robot funcione mediante comandos de voz. Logramos construir el kit del robot con algunos problemas al momento de armar los motores, ya que las piezas son muy pequeñas y frágiles, algunas son metálicas y las otras están imantadas, lo que generaba problemas de ensamblaje. Para el código, nos encontramos con dificultades al entrenar el modelo de voz, ya que necesitaba de más de 5 grabaciones para que pueda reconocer de manera óptima las instrucciones. También fue difícil porque usamos Ubuntu, un sistema operativo no muy comercial y de manejo poco convencional. Para poder agregar el código en Python fue un poco tedioso, ya que no estamos familiarizados con este lenguaje de programación. Conclusiones. Los robots desde su creación han ayudado al hombre a realizar sus tareas diarias. En este caso, nuestro robot ayudará en la industria a transportar objetos de un lugar a otro. Los grados de libertad hacen que el robot se mueva de diferentes maneras, incrementando así su flexibilidad, precisión, campo de acción y capacidad de movimiento. Entre más grados de libertad tenga un robot, es más efectivo. Los grados de libertad son definidos por la cantidad de actuadores y articulaciones. La elección de la herramienta o mano del robot es tan importante como la elección de otros componentes básicos, porque esto decidirá si el robot será capaz de ejercer su tarea eficientemente. Para un mejor desempeño del robot, se necesita un poco más de entrenamiento de voz para que reconozca los comandos ingresados. Se puede ampliar el vocabulario del brazo para que responda a instrucciones precisas como saludos o algunas otras instrucciones agregadas. Los comandos pueden ser cambiados de lenguaje a castellano para que sea más fácil de entrenar. Shoulder down. Shoulder down. Elbow down. Elbow down. Elbow down. Wrist down. Wrist down. Light on. Light off. Light off. Wrist up. Wrist up. Elbow up. Elbow up. Shoulder up. Shoulder up. Elbow up. Elbow up. Shoulder down. Shoulder down. Shoulder down. Elbow up. Elbow up. Rib close. Rib open. Elbow down. Elbow down. Elbow down. Elbow down. Shoulder down. Shoulder down. Shoulder down. Elbow down. Elbow down. Elbow down. Rib close.
elbow down, rib open, rib close, rib close, elbow up, elbow up, shoulder up, elbow up, elbow up, shoulder up, shoulder up, shoulder up, elbow up, shoulder up, shoulder up, shoulder up, elbow down, shoulder up,